5 minutos sobre las 11 de la noche, con muchos asuntos todavía encima de la mesa, asuntos que vamos a compartir con Joan Bascuas, muy buena noite, Manuel Lago, muy buena noite, Julio Sequeiros, muy buenas noches, Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Enseguida vamos a conocer la última hora de París, todo lo que tiene que ver con los atentados. Les vamos a desvelar si finalmente hemos conseguido comprar un Kalashnikov a través de las redes, pero antes déjenme que hagamos un pequeño paréntesis y que nos vayamos hasta Vigo, porque como saben, allí en las últimas horas se ha producido un hecho que puede complicar todavía más la gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro, de ese polémico centro hospitalario en el que no dejan de pasar cosas. En las últimas horas, todos y cada uno de los jefes de servicios de este centro han remitido un escrito, hecho público un comunicado, en el que dejan constancia de su desconfianza con la gerencia del Cunqueiro. Así que ha sido un día muy complicado hoy. Queremos saber un poco las causas de este inaudito comunicado que se hacía público ayer, que hoy publica las páginas de La Voz de Galicia, y vamos a comentarlo con una persona que seguro que nos puede dar alguna clave. Ángel Paniagua, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Subdelegado de La Voz de Galicia en Vigo. Suena a muy grave esto, Gelo. Yo no sé si hay que entenderlo así, si crees que esto va a marcar un antes y un después en la gerencia del Hospital de Vigo. Yo tengo claro que va a marcar un antes y un después, y que, como dices tú, es muy grave. Desde luego es insólito. Nunca los jefes de servicio se han manifestado con esta claridad en contra de cómo se está gestionando el nuevo hospital. Y es una ruptura que no tiene parangón. Quiero decir, hasta ahora la Consellería de Sanidad ha tenido muy pocos aliados en el nuevo hospital de Vigo, más bien ha tenido a la gente enfrente, y los jefes de servicio estaban ejerciendo un poco ese papel. Sin embargo, con esto parece que se puede marcar un antes y un después. Bueno, una unanimidad muy llamativa, Gelo, que indica que hay muchos problemas en el hospital. Indica que hay muchos problemas, eso ya lo sabíamos, pero lo que indica sobre todo es que no se están resolviendo con la celeridad que quieren los profesionales que se resuelvan. Los profesionales, los jefes de servicio en este caso, han marcado cuáles son sus prioridades, se lo han transmitido al consejero, le han pintado un panorama bastante negro, le han dicho que las listas de espera se van a disparar, le han dicho que hay problemas muy graves en la relación con la concesionaria del hospital, y le han pedido que tome soluciones, que resuelva pronto. Y este comunicado, si sale así, es porque ellos entienden, uno, que no están resolviendo, y dos, que lo poco que se está haciendo no se está haciendo rápido. Bueno, los medios de comunicación, especialmente La Voz de Galicia, V Televisión, están tratando de contar desde hace tiempo qué pasa en este hospital. De todo lo que tú sabes, Gelo, que me consta que sabes mucho, ¿qué es lo más grave que sigue sucediendo en esta infraestructura hospitalaria? Es una buena pregunta, es difícil de contestar. Probablemente la puesta en marcha en Galicia de un modelo diferente a todo lo que había, que consiste en que una empresa sea la dueña del hospital, del edificio, y gestione una parte del mismo, está provocando unas ineficiencias que no son capaces de resolver. Probablemente sea eso lo más grave. ¿No está estando a la altura que tendría que estar la asistencia sanitaria de los vigueses en estos momentos, Gelo? Yo no creo que la asistencia sanitaria esté comprometida. Al fin y al cabo, los profesionales que prestan su labor en el nuevo hospital son los mismos que había antes y son buenos profesionales. Pero eso no quiere decir que las cosas no estén funcionando bien. Y pongo un ejemplo. Esta misma semana, creo que fue el martes, se suspendieron 3 operaciones porque el material no llegó correctamente esterilizado. No es algo nuevo. Desde que los quirófanos del nuevo hospital se pusieron en marcha, se estaban suspendiendo 1 o 2 intervenciones cada día. Lo que sí es diferente es que se han tomado medidas supuestamente correctoras y aún así se siguen suspendiendo operaciones. Increíble. Bueno, Gelo, yo no sé si pronosticas que va a haber cambios en la gerencia. Por ejemplo, hoy el presidente de la Xunta alabó la labor que ha desarrollado en este tiempo Félix Rubial, pero yo no sé si tú crees que los jefes de servicio no pasan por otra cosa que no sea un cambio en la gerencia. Yo no creo que los jefes de servicio expresamente estén pidiendo la cabeza de Félix Rubial. Ellos sí que demandan cambios en el equipo directivo, y yo sí que pronostico que los va a haber. De hecho, hoy Feijóo dijo que supone que al nombrar un nuevo consejero ahora se producirá un cambio de personas. Yo creo que es un guiño claro a los jefes de servicio, les está diciendo esperad.
va a haber cambios. El propio gerente, según fuentes médicas, el propio gerente del hospital, cuando los jefes de servicio, antes de hacer público el comunicado, fueron a entregárselo a él por deferencia personalmente, a un grupo de ellos, les dijo, no entiendo esto, yo ya tenía pensado hacer cambios en el equipo directivo. Ya, que es un poco a lo que se refería Feijóo también esta mañana después del Consejo de la Xunta. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que sigue pasando con este hospital que no deja de acaparar titulares y no buenos precisamente. Muchísimas gracias, Gel, un beso. Encantado, un beso. Buenas noches. Bueno, vamos a escuchar precisamente lo que decía Alberto Núñez Feijóo hoy después de ese Consejo de la Xunta, cuando se le preguntaba por esta insólita carta, este insólito comunicado que hacían público ayer los jefes de servicio, todos y cada uno de ellos del Hospital de Vigo. Nos acabamos de tomar unha decisión. Fai unhas semanas que foi cambiar o responsable da sanidade en Galicia. Ese cambio do responsable da sanidade en Galicia pois supoño que producirá distintos cambios. Primeiro, cambios organizativos, cambios sobre a forma de enfocar os problemas e despois cambios de persoas. Normalidade neste asunto, por suposto que cando haxa cambios, pois lle corresponderá á Administración Sanitaria tomar esa decisión e anunciala. Sí creo que en Vigo temos un bo xerente, esa é a miña opinión e esa é a opinión que lle traslado con absoluta sinceridade. Bueno, palabras de Feijóo esta misma mañana. Miguel Ángel, vienes de Vigo. Es bastante poco usual que los jefes de servicio hagan un movimiento de un hospital, en este caso, hagan un movimiento como el que hicieron ayer. Es inédito, pero bueno, desde en los últimos 60 años no había habido un nuevo hospital en el área de Vigo de estas características, claro, pero lo lógico sería un nuevo hospital que estuvieran todos contentísimos, claro, pero, no al revés. Pero bueno, de todos modos, sin quitarle la importancia que tiene un hecho de este tipo y que sin duda traerá consecuencias en cambios de organización, no sé si de personas, pero sí de organización, sí hay que subrayar que en Vigo no se ha abierto un hospital nuevo. Han sucedido muchas cosas más, es decir, se han cerrado algunos centros hospitalarios y se ha cambiado un modelo. No me refiero a la concesionaria del hospital o a cómo se ha hecho la obra, se ha cambiado un modelo sanitario en toda el área sur de la provincia. Que por lo que se ve no se hizo del todo bien. Exacto, entonces hay muchos, es decir, si recordamos los hospitales nuevos que se han abierto en la comunidad y fuera de la comunidad, pero en la comunidad por ser más cercanos, siempre ha habido un periodo de ajuste que ha sido intenso. Bueno, sí, pero en cualquier caso, en ningún caso nada comparable a lo que está sucediendo en Vigo. Nosotros ya estábamos emitiendo cuando se abrió el nuevo hospital de Lugo y yo no recuerdo tantos problemas. El nuevo hospital de Lugo creo que tiene año y medio de ajuste. Sí. Y todavía está ajustando. Pero insisto, no se produjo ninguna carta de esta naturaleza por parte de los jefes de servicio. Pero no cambió el modelo de organización de la sanidad. De incrustar 3 hospitales en uno, que es lo que ha pasado, entre otras cosas, en Vigo. Yo no sé si creemos que es un problema, compartís un poco la tesis de Miguel, que tiene que ver con un modelo nuevo, bueno, con los problemas, Xoán Bascuas, de adaptarse a nova situación, etcétera, etcétera. Eu quero tamén insistir no feito de que os xefes de servizo, prácticamente os inmediatamente subordinados do propio xerente, pois son os que inician este movimento, non? E é altamente chamativo. E logo algo tamén que se deslizou das palabras de Ángel Paniagua, que aquí efectivamente hai un problema de xestión que está ligado ao concepto da propia xestión, non só aos problemas derivados a unha reorganización, senón tamén do propio concepto que se está a levar e que se dan desde o minuto 1, co cal veremos que poucos días despois de ser inaugurado, bueno, caeron fecais diante dunha das zonas libres. Efectivamente. E cando as persoas que son inmediatamente subordinadas a quen ten que implementar un concepto determinado de xestión son as que denuncian isto, pois, dende logo, está claro que as palabras de Feijóo quedaron desautorizadas con antelación xa. Manuel? Feijóo se trabuca, porque ti non podes facer unha área sanitaria nova, xuntar hospitais, construir unha nova forma de traballar, sin dúbida é complicado. Pero ese modelo non é de Feijóo. Espera. Pero se o queres facer en contra da opinión da plantilla, dos traballadores, do capital humano, que na sanidade é o fundamental, xa sabes que estás condenado ao fracaso. E isto, digamos que Feijóo, que é un político inteligente, se tenía que dar conta, porque como chega as eleccións autonómicas con isto sin amañar, en Vigo vai se convertir nun partido extraparlamentario o Partido Popular. Le vai pasar casi como o Concello. Deixa que diga.
Ti falabas de 60 anos. En España España e Galicia, estamos orgullosos do noso modelo sanitario, que fomos quen de construir na democracia en apenas 40 anos, cun modelo de funcionamento de sanidade pública. O Partido Popular empezou a meter a man na sanidade pública en Valencia, con Alcira, en Madrid cos hospitais e en Vigo con este hospital. Mentras que os hospitais públicos son un orgullo para o país e para a ciudadanía, todas as experiencias de misturar o público e o privado se teñen conocido a un fracaso estrepitoso. Eu creo que non se pode facer este proceso, que estas medidas parciais, hasta cambiar o conselleiro, son medidas parciais. Feijóo ten que entender unha cousa, que como o Hospital de Vigo non sexa 100% público e rescate a concesión antes de que cheguen as eleccións autonómicas, o Partido Popular é un partido extraparlamentario. Ti crees que a solución, perdona, é que a Xunta de Galicia recupere a concesión da xestión do edificio. E volva a ser un hospital 100% público, que é o que sabemos facer ben. Solamente unha precisión por facer... E os cartos que teña que pagar por eso? En Galicia non hai... Pero non, é unha pregunta, espera. Os cartos que teña que pagar por eso, Manuel, non, é que... A ver, concretemos un pouco, porque isto hai un contrato, unhas condicións que supoño que se incumplen... Sí, pero vamos a ver, deixa que diga. Ti ves os orzamentos da Xunta de Galicia, non? Claro que hai un acordo, un contrato, pero eu creo que empeza a haber razóns máis que de sobra para considerar que o adxudicatario do contrato non está prestando o servizo que debe prestar. Deixa que diga, a Xunta de Galicia ten que pagar hasta, non recordo a cantidade, pero a Xunta de Galicia ten que pagar un canon todos os anos ata o ano 2048, me parece. Bueno, pois un modelo de financiación diferente. En vez de pagar ano a ano esa cantidade, lle pides a Montoro que che dé os cartos do FLA e rescatas a concesión. A ver, Julio Sequeiros, para rematar xa. Bueno, a mí la impresión que me da todo esto es que fue un traslado muy precipitado, ¿no? Es decir, yo creo que un cambio de modelo, que además lleva un cambio de traslado físicamente desde varios centros a uno, que eso hay que hacerlo, digamos, mucho más despacio y no de una forma, digamos, tan inmediata como se hizo, ¿no? Es decir, yo no creo que el fallo esté, digamos, en la colaboración entre lo público y lo privado. Es decir, en última instancia, digamos, bueno, aquí ¿qué tenemos? Hubo un problema de goteras en su momento. Hay un lío montado hay una con el queja también aparcamiento permanente por parte de lo que, o sea, en relación con lo que es la infraestructura en sí, con la calidad de la construcción, etcétera, etcétera. Sí, insisto, que llega hasta el aparcamiento, no es muy normal que 3 días después sí. de llegar a tu casa se rompa la tubería de fecales y te caiga toda la porquería encima. No ya, es pero muy normal. Pero eso ha sido puntual. Otra forma hombre, que yo creo que imagínate lo puntual, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que te compres un piso y de manera puntual el día que lo estrenas te cae toda la porquería en la cara. Pues muy normal, no es... Otra forma de ver eso es que fue precipitado el traslado. Había que poner todo eso en funcionamiento, comprobar que efectivamente funciona bien y una vez que no hay desperfectos mayores, empezar el traslado poco a poco. Vamos a acabar con este asunto. No, digo, simplemente, yo creo que las quejas se centran más en que se esté controlando correctamente o no el funcionamiento de esos servicios que están concesionados. Pero también te digo, Manuel, no hay en Galicia un ejemplo de un hospital, como tú dices, 100% público. No existen. No existen. No existen. ¿Cómo no? No, porque los servicios que tú ves aquí, privatizados... ¿Quién gestiona o hospital? E a xestión do hospital... La gestión sanitaria del hospital está en manos del Sergas, al 100%. No hay nada en manos de la concesionaria. No lo hay, por contrato. Gestiona los servicios no sanitarios. Exactamente, pero los servicios no sanitarios que se gestionan en el Hospital de Santiago por otras concesionarias o en el Lugo por otras. Vamos a avanzar porque tenemos muchos asuntos todavía encima de la mesa. Queríamos irnos a París. Hoy se ha hecho público un vídeo terrible que no permite, es una tontería lo que acabo de decir, pero ponerse en la piel de los que allí estuvieron es imposible, pero sí conmueve, espeluzna, pensar los minutos, el rato que pasaron las personas que estaban en este caso concreto en el café La Terra Nostra. Un medio de comunicación ha hecho público este vídeo que se ve desde puntos de vista distintos, así que creo que es la ocasión de verlo completo.
Bueno, pues estamos viendo esas imágenes, las vamos a seguir viendo mientras comentamos, insisto, unas imágenes que viéndolas al detalle son terribles, incluido el momento en el que el terrorista apunta a dos mujeres que estaban en la terraza, se le encasquilla el arma y finalmente desiste de su pretensión de asesinarlas. Vemos posteriormente cómo ellas se levantan del suelo y consiguen marcharse. Previamente el resto de los clientes habían conseguido bueno, pues, escaparse hacia sitios diferentes. Esta es otra de las cámaras. Y aquí vamos a ver también el momento en el que se producen bueno, pues los primeros tiroteos de los terroristas que entraron en ese café. Insisto, la Terra Nostra, uno de los objetivos de los terroristas el pasado viernes en París. Xoan. E ademais, incluso vendo en silencio, non? Case peor. Case peor, non? Pois que isto é unha ameaza terrible, porque son xente que estaba disfrutando dunha noite tranquilamente e que de súpeto se ve nunha circunstancia como esta e probablemente sin comprender nin as orixes, nin as causas, nin os contextos que levan a esas, por chamar de alguma maneira, persoas a emprender a tiros sin ningún tipo de miramento, non? Eu creo que isto é unha... Aí non radica o verdadeiro perigo de todo isto, porque se está falando moito desto, da situación de guerra non convencional, e a non convención da guerra radica en cousas como esta, na vida cotiá que se ve ameazada en calquera momento, non? Julio. Bueno, vamos a ver. Mira, yo llevo una semana con la cabeza centrifugando sin parar, ¿no? E incluso llamando a algunos amigos que me ayuden a entender qué es lo que está pasando con todo esto. Así, digamos, unos cuantos flash. Yo creo que estamos, desde hace mucho tiempo que estamos en guerra. Ha habido episodios en las Torres Gemelas, en Londres, en Madrid y ahora París. Y del otro lado, en Bagdad, y prácticamente en casi todos los mercados en Irak, ¿no? O en Bueno, la lista es mucho más o sea, larga. La lista es inmensa, ¿no? Claro, o sea, la lista es... y no sé si comparable. No sé si comparable. Bueno, por lo menos en la ejecución. Digo, ¿no? o sea, que en Siria también viven civiles que no han hecho nada y que están allí, viviendo. Y que van al mercado. Y que van al mercado y que les cae una bomba encima. Claro, quiero decir que son bueno, iguales. le cae una bomba encima o les explota una bomba en o el les explota, que está en pero alguna encima también le puede caer. Es decir, después, digamos, otro flash, ¿no? Esta es una guerra que vino para quedarse. Es decir, yo creo que... O sea, ya llevamos años, va a haber que, de alguna forma, una palabra que está muy de moda, pero en otro contexto, que es la conllevancia. Es decir, hay que acostumbrarse, decir, a de alguna forma vivir en con una esto, situación bueno, de este tipo. El consenso, sí. Después, decía, yo estoy particularmente convencido de que no hay ninguna posibilidad de acuerdo con el otro bando. Es decir, cualquier negociación que haya desde el liderazgo, digamos, del movimiento islamista radical, sea cual sea, Al-Qaeda, el ISIS o lo que sea, que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Y la posibilidad de acuerdo, además, no existe porque afecta a la raíz de nuestro ser europeo. Es decir, si nosotros estamos convencidos, como lo estamos, desde la Revolución Francesa, que la fuente del derecho es particularmente, digamos, la opinión pública, la voluntad popular expresada a través de unas elecciones y que toma cuerpo en un parlamento, eso es absolutamente incompatible con que la legalidad vigente tiene que estar inspirada en uno de los libros únicos, sea el que sea, ¿no?
Bueno, la cuestión que se valora en estas horas es qué hay que hacer, efectivamente, qué hay que hacer para tratar de evitar que esto vuelva a suceder. Y se está cuestionando también algunas de las cosas que se están proponiendo desde Francia. Enseguida os pregunto a los que no habéis intervenido todavía en este asunto, pero bueno, en esa, si se me permite la expresión, escalada en la que se ha metido el gobierno de François Hollande, insistimos, tienen elecciones muy prontito. Hoy hemos escuchado al primer ministro, a Manuel Valls, decir una frase que ha sido cuestionada desde varios puntos de vista. La posible utilización de armas químicas y biológicas por parte de los terroristas. La posibilidad, por ejemplo, de que se contamine la traída del agua de París para causar víctimas indiscriminadas. Una amenaza que pronunció oficialmente de esta manera. Il ne faut aujourd'hui rien exclure, nous l'évoquions hier. Et je le dis bien sûr avec toutes les précautions qui s'imposent. Mais nous le savons et nous l'avons à l'esprit. Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques. Bueno, insisto, hoy mucha gente vinculada incluso a la estrategia militar, grandes conocedores de lo que es el denominado ISIS, consideran poco probable que estas armas se utilicen. En cualquier caso, el impacto en la opinión pública ya se ha producido. La simple expresión de ese tipo de armas parece que provoca una reacción todavía de más temor de las armas que ya fueron utilizadas en los atentados del pasado viernes. Vamos a repasar, os escucho enseguida, algunas de esas armas químicas. En contra de lo que piensa mucha gente, en realidad las armas químicas se llevan utilizando prácticamente desde que la humanidad existe. Las armas químicas son una vieja conocida de las guerras. Los antiguos griegos e incluso los cazadores de la Edad de Piedra echaron mano de ellas disparando flechas envenenadas. Pero es en la Primera Guerra Mundial cuando se emplean a gran escala. El cloro fue uno de los compuestos más utilizados entonces. España también se cuela en esta lista. En la Guerra del Rif contra Marruecos se convirtió en el primer país que las empleó de forma masiva. Eligió gas mostaza. Se fabricaba en La Marañosa, a 14 kilómetros de Madrid. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores español se enteró de este lado oscuro de la planta en el año 1993. Desde principios del siglo XX se calcula que se han utilizado más de 50.000 toneladas de agentes químicos en el mundo. ¿Qué son y por qué son tan temidos? Las armas químicas clasificadas como de destrucción masiva utilizan toxinas de sustancias químicas para matar o incapacitar al enemigo. A diferencia de las armas convencionales y las nucleares, sus efectos destructivos no se deben a una fuerza explosiva y son relativamente baratas y fáciles de producir en un laboratorio. Todo lo contrario a lo que cuesta destruirlas. Existen muchos tipos, desde el fosgeno al agente nervioso VX. Aunque eran conocedores de sus riesgos, Estados Unidos y Rusia no dejaron de perfeccionarlas durante la Guerra Fría. A su término se calculó que había en el mundo unas 70.000 toneladas. En el año 97 se firmó la convención que las prohibía. Bajo el paraguas de este acuerdo, Irak fue atacada por Estados Unidos en el 2003. No firmaron el pacto 5 países, entre ellos Siria. La guerra civil en el país asiático ha desatado ahora el pánico. La CIA ha hecho cálculos. Creen que tiene unas 1.000 toneladas de armas químicas repartidas en 50 puntos del país. Ya no solo se teme que lo utilice el régimen de Bashar al-Assad, sino que caiga en manos del Estado Islámico. El ataque más grave de los últimos 25 años se produjo precisamente en este país. 1.400 personas fueron aniquiladas con gas sarín, el mismo con el que Irak mató a 5.000 kurdos en el año 88 y el que se empleó también en el atentado terrorista del metro de Tokio en el 95. Murieron aquí 13 personas. En Vietnam, Estados Unidos arrasó poblaciones enteras. Se calcula que mató a más de 400.000 personas con la dioxina conocida como gas naranja, la misma sustancia con la que fue envenenado el expresidente ucraniano Víktor Yushchenko. El político sobrevivió al envenenamiento que le desfiguró la cara gracias a la medicina nuclear. Algunos acusaron a Estados Unidos, otros a Rusia. Mucho más complejo de fabricar es el polonio 210 con el que fue asesinado el exespía ruso Alexander Livichenko. El elemento radiactivo con el que también fue envenenado Yasir Arafat le debe el nombre al lugar de nacimiento de su descubridora, Marie Curie. Aunque a veces se confunde como arma química, el ántrax es un arma biológica, es decir, se elabora a través de elementos vivientes como bacterias. En el 2001 sembró el pánico en Estados Unidos. Varios sobres envenenados llegaron a despachos de políticos y periodistas. Murieron 5 personas. Se culpó a un prestigioso microbiólogo que se suicidó de una sobredosis de paracetamol.
Pues ese repaso que hemos hecho después de ese anuncio de Manuel Valls, que yo no sé cómo tú calificas, Manuel. Como unha barbaridade. Como un remedo patético. Valls e Hollande están facendo o mesmo discurso que o Bus máis parvo, o fillo, no 2004, utilizando incluso a técnica das armas de destrucción masiva. Escoitar hoxe a Valls e escoitar os preludios da segunda invasión de Irak, onde empezou gran parte do lío no que estamos, é moi parecido, non? Guerra e armas de destrucción masiva para amedrentar a poboación, e a poboación que exixa, polo tanto, unha resposta inmediata, urxente, automática, ante unha situación de barbarie na que estamos vivindo. E eu estou en profundo desacordo. O que estamos sufrindo en Europa é a barbarie terrorista. A barbarie terrorista. Pero non é unha guerra. E non é un problema de definición terminolóxica. A barbarie terrorista se combate ca policía, ca inteligencia, cos servizos de investigación. A guerra é responsabilidade do exército. Se utilizan tanques e avións. Nas situacións de guerra, o Estado logra o consenso dos ciudadanos para que se suspendan as liberdades democráticas, os dereitos, para que existan estados de excepción, como ocurre hoxe en Francia, etc. E eu creo que é inaceptable que Hollande e que Valls estén remedando o discurso belicista de George Bush e que o fagan, por eso, non sei se o dixeches ti ou os citaches nada máis, por o que está sucedendo en Francia. En Francia hai unhas eleccións dentro de un mes e medio. En Francia hai unha extrema dereita que pode gañar esas eleccións, que se retroalimenta, vou dicilo, que se retroalimenta da barbarie terrorista, que é Le Pen, que agora mesmo está disparándose nas sondaxes. Para contrarrestar a Le Pen, Sarkozy se ve obligado a entrar nesa carreira. Si Le Pen di que hai que cortarlles a cabeza a todos os moros, Sarkozy di que, bueno, que lle corten a man. Aquí temos algún en España que dixo que o problema é a multiculturalidade. Tamén. Hollande, que se ve nesa deriva, busca un espacio utilizando este tipo de argumentacións. Eu creo que iso é terrible. Estamos diante dunha amenaza da barbarie terrorista moi preocupante nas sociedades democráticas occidentais, que temos que respostar a elas claramente, pero cos medios que sirven para lutar contra eso, que son a inteligencia, a policía... Non que bombardear Siria, que outra das cousas que está plantexando Francia, que está facendo Francia xa de feito... Levan 2 anos facendo. Quero dicir, Estados Unidos, Francia, Rusia, levan bombardeando Oriente Medio dende o ano 2004. Quero dicir que cando Francia dixo que como resposta aos atentados de París facía un bombardeo, pois salieron 3 avións en vez de 2. Miguel? Pasa que eu coincido en parte solamente co que estás dicindo, Manuel, porque é certo que un proceso electoral tan inminente en Francia está influindo, sobre todo nas declaracións públicas que se fan e no tratamento do acontecimento en sí mesmo, pero tamén habería que clarexar si estamos a falar de terroristas ou de soldados. É dicir, temos que ter moi claro que o que pasou en París pode perfectamente ser unha resposta militar a unha acción militar que, como dis, leva moito tempo ocurrindo nun país. Miguel, ti sabes cal é o perfil biográfico dos terroristas de París? Quero decir, era un traficante de drogas, non? A súa prima reclutado polo islamismo, formado polo islamismo e armado polo islamismo. Tampouco convirtamos o ISIS en catro... Non, pero Fernanda, a ver, eu aceptaría o argumento de Miguel si o que hubiera ocurrido é que 20 ou 30 soldados preparados por Daesh en Siria viñeran a Europa e fixeran este atentado. Eso sería... É que non sabemos cantos hai. Pero espera, o que ocurriu en París, igual que ocurriu o 11M en Madrid, non é un atentado organizado por forzas paramilitares
veñen de Siria. Pero entón, a donde queres chegar? O sea, que facemos? Non, espera, deixame que acabe os argumentos, non parece que eu estou... O que estou dicindo é que isto non é un grupo paramilitar entrenado e adestrado en Siria que veu aquí, non, isto é igual que os do 11M de España. O inspirador estuvo preso por delitos comuns, os que o fixeron o atentado a un primo del, o irmán, a prima, a cuñada, que non era a parte dun exército, era un grupúsculo... Bueno, eso é un xeito de miralo, é un xeito de miralo completamente... No, é que si, vamos a ver... Es que parece que estás convirtiendo a los miembros del ISIS en presos comunes que trapichean con marihuana en lavapiés. Non, a ver, que se entenda... Es lo que se está entendiendo. Non, que se entenda ben, quero decir... Si aquí hubiera habido un comando de 20, 30 militares profesionais... Entonces estábamos en guerra, pero como non é así, non estamos en guerra. Son actos diferentes. Isto é un acto terrorista puro. Deixa que diga, eu creo que ten que haber unha combinación de actuacións claras. Ten que haber unha colaboración policial extrema que persiga a barbarie terrorista en Europa, respetando as libertades democráticas, e ten que haber unha acción diferente, claramente diferente. A primeira discusión é se é un Estado ou non é un Estado, hai que considerar que si é un Estado, ti consideras que non é un Estado, ISIS. Daesh, o explicou ben Galeb. Eu creo que é fundamentalmente un grupo terrorista. Non teño... Bueno, escoitovos enseguida, pero deixademe unha cousa nada máis porque, bueno, hai reaccións de todo tipo. Hoxe hai un vídeo, que un dos vídeos virais destas últimas horas, que quería compartir con vostedes. Imos ver a imaxe deste home que é un musulmán que leva cerca de 2 millóns de visitas. El colgou no seu muro de Facebook este vídeo no que di cousas como estas: non son as autoridades las que van a ocuparse de ellos, somos nosotros los musulmanes que vamos a la mezquita, nosotros que representamos los valores de la República, nos toca a nosotros musulmanes encontrar a esos hijos de puta, nos corresponde a nosotros señalarles ante las autoridades. Pide expresamente la movilización de los musulmanes, en concreto franceses, pero también de otros lugares del mundo, para que ayuden a localizar a los miembros de Daesh o de ISIS, como se ha venido conociendo hasta ahora. Xoan Bascuas. Bueno, hai algunhas cousas que formulou na súa análise Manuel que eu non comparto, ainda que poda chegar a unha diagnose parecida. Para min sí é unha guerra. As guerras foron mudando de fórmulas desde Napoleón Bonaparte, a Guerra Civil Norteamericana, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E coñecemos casos de conflitos bélicos onde hai exércitos irregulares. Esta xente ocupa un territorio que denominan califato, é un Estado, que recauda impostos, estructura o seu corpo estatal con unha policía de la fe, con unha estructura militar, con un corpo estatal. E, ademais, quen actuou si foi preparado en Siria. Tiveron unha preparación paramilitar ou militar en Siria e actuaron con comandos. E a cuestión é, e o grande problema que ten isto, o grande drama... E iban armados polo califato. Tamén, efectivamente. Pero, ademais, o grande problema é que isto xa non é unha guerra que se corresponde aos modelos coñecidos do agora. Tampouco é que manteña unha posición na que a solución teña que ser bombardear territorio en Oriente Próximo. Tampouco eso. Hai unhas declaracións de Dominique de Villepin que fai un análise recentemente na que conclúe: se isto é unha guerra non convencional, a fórmula que hai que ter para chegar a un proceso de pacificación é tamén non convencional. É certo que hai un proceso electoral, pero a cuestión está: que mensaxe estaría mandando a República Francesa a este mundo se non tivera actuado militarmente como actuou? Que mensaxe estaría mandando? Eu sei que para os que procedemos dunha filosofía e unha cultura da esquerda, este tipo de respostas non son as habituais, e moito menos nun partido socialista como francés, pero tamén hai que ter en conta que a responsabilidade principal de todo goberno é garantir, preservar a integridade física dos seus cidadáns, e se non hubiera dado unha resposta militar que non soluciona, non vai solucionar nada. Non deu ninguna resposta. Sí. É que tragamos as... Vamos a ver. Para mí é unha resposta... A ver, me dejáis un momento porque hai unha posición política tamén por parte de los diferentes candidatos a presidente del gobierno que hemos visto en las últimas horas con coincidencias llamativas. En estos momentos parece que están más próximos Pablo Iglesias y Mariano Rajoy que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, por ejemplo, y desde luego que Mariano Rajoy y Albert Rivera.
Uxía Rodríguez nos va a contar qué ha pasado, qué posicionamiento se está viendo aquí entre los políticos españoles que también se enfrentan dentro de un mes a un proceso electoral muy relevante y que están hablando sobre qué hay que hacer en relación con Daesh. Uxía, cuéntanos. Pues efectivamente, a un mes de las elecciones, la sombra de la guerra ha entrado en campaña. Es hora de tomar posiciones, pero siempre con la vista puesta en unos votantes muy alerta y también con el fantasma de la guerra de Irak y de Aznar merodeando de nuevo. Precisamente de ese fantasma trata de alejarse Mariano Rajoy, intentando mostrar una actitud completamente contraria a la de su predecesor, buscando el consenso en contraposición con el comportamiento unilateral del expresidente. Ya ha hablado Rajoy con Pedro Sánchez, con Albert Rivera y también con Pablo Iglesias. Se ha comprometido a informarles sobre cualquier petición a España en la lucha contra el ISIS. Y es que en la mente del presidente está en estos días inevitablemente la imagen de los millones de españoles que se echaron a las calles contra la guerra de Irak y que volvieron el mismo día antes de las elecciones del 2004 tras los atentados del 11M, elecciones cuyos resultados cambiaron radicalmente y que Rajoy perdió frente a Zapatero. Ahora el Partido Popular no quiere entrar en si España debe participar en esta guerra. Es fundamental preservar algunas cosas que son importantes para ser eficaz en la lucha contra el terrorismo. En primer lugar, la unidad de los partidos políticos y de los españoles aquí, en nuestra casa. Pero lo importante es no tener debates sobre en qué vamos a colaborar. Vamos a ver qué es lo que ponemos cada uno. Lo importante aquí es hacer mucho y hablar en materia de lucha contra el terrorismo solo lo justo y necesario. Aunque lo cierto es que en medio de la imagen de consenso y las palabras cuidadas que parecen ser la seña del PP, hoy ha aparecido una nota discordante. Ha sido Xavier García Albiol el encargado de liarla de una forma bastante contundente. El líder de los populares en Cataluña ha avisado de que el multiculturalismo es uno de los principales problemas de Europa. A pesar del incendio en las redes sociales, lejos de retractarse, se ha reafirmado. Si usted viene a España, si usted viene a Europa, lo que tiene que hacer es adaptarse a las costumbres y vivir de acuerdo a las costumbres que tenemos aquí en Occidente. Pero si no lo son, pues usted tiene dos opciones: o adaptar su forma de ser a la forma de vivir y de los valores que tenemos en Europa, o bien se vuelve a su país. Inquietud en el PP por miedo a que la guerra de Siria influya demasiado en la campaña electoral, pero también en el PSOE, esta vez en el sentido inverso. Por una cosa u otra, llevamos ya semanas viendo a Pedro Sánchez de la mano de Mariano Rajoy. Ahora el no a la guerra lo entonan otros, mientras el líder socialista fue más allá, defendiendo una intervención militar avalada por la ONU. Estamos hablando de una organización terrorista con la cual no hay posibilidad ni voluntad de diálogo y en consecuencia esa fuerza hay que plantearla también para acabar con esta organización terrorista. Y desde luego nosotros siempre apostaremos por la intervención militar bajo el paraguas de la legalidad internacional. Hay que ser prudente, como dice el presidente del Gobierno, sí, pero también tener posición. El más contundente por ahora es uno de los nuevos. Albert Rivera parece estar en esto más cerca de Pedro Sánchez. Sí, no le puedo decir más. Sí a la OTAN, sí a la ONU, sí a los aliados frente al terrorismo. Tenemos que escoger en lo menos malo, que es entre una acción militar en un país donde el Estado Islámico nos está declarando la guerra, o mirar hacia otro lado y seguir sufriendo y seguir pensando si en la semana que viene, mañana, pasado o el otro, el Estado Islámico va a seguir atentando en nuestros países. Y la cuarta pieza en juego, el 20D, Pablo Iglesias también se ha posicionado. Rechaza unirse al pacto antiyihadista, aunque lo sorprendente vino después. ¿Saben de quién está más cerca Podemos en estos momentos? Pues increíblemente del PP y de Mariano Rajoy. Cuando se habla de coalición internacional, si lo que nos está diciendo es repetir el modelo de Irak, a nosotros nos parece que tiene razón Tony Blair cuando acaba de decir que se equivocó. Lo ha dicho uno de los que posaron en la foto de las Azores. Estoy pensando en Albert Rivera y en Ciudadanos. Me apena escuchar en un político joven que ha hecho propuestas de regeneración interesante el mismo discurso de José María Aznar. Parecería como si Albert Rivera quisiera aparecer en la foto de las Azores. En este sentido, vi a Rajoy más sensible.
Por segundo día consecutivo utilizaba a Aznar y esta famosa foto de las Azores para atacar a Ciudadanos y defender al actual líder del PP. No hay que olvidar que, siempre según la versión de Iglesias, él fue uno de los artífices del SMS del Pásalo, con el que se convocó el 13 de marzo de 2004 la protesta frente a la sede del PP en la jornada de reflexión. El no a la guerra vuelve a la campaña. Bombardeo, que es ya que se mande a Siria o a cualquier otro lugar, va a generar más adeptos en el Estado Islámico. Alberto Garzón ha dicho claramente no a la guerra. ¿Qué dice usted? Estoy de acuerdo. Bueno, pues parece claro que los atentados de París también marcarán las elecciones en España. Gracias, Susia. Voy a ver si me traducen lo que está pasando aquí mis compañeros de mesa. Julio, ¿entiendes algo? Hombre, yo creo que aquí está pues nadie se quiere comprometer más allá, sobre todo con la experiencia. No, se están comprometiendo. Lo que pasa, lo que llama la atención es en dónde se comprometen y con qué. Insisto, Mariano Rajoy marcando distancias con Francia, Pablo Iglesias diciendo que con quien coincides con Rajoy, Rivera y Pedro Sánchez parece que apostando abiertamente por la intervención militar. ¿Tú crees que hay que intervenir militarmente y que España tiene que estar en ese grupo? Sí, es bajo el paraguas de una organización multilateral, sí. O sea, ¿tú crees que en el caso de que se decida intervención terrestre, España debe mandar tropas a Siria? Lo que creo es que España no puede estar al margen de eso. Pero eso no me contesta. Pues sí. ¿Soldados? Sí. ¿Intervención terrestre? ¿Tú crees que sí? Es decir, si hay una acción conjunta bajo el paraguas de por ejemplo, las Naciones Unidas o de la OTAN, España tiene que estar ahí. Miguel, ¿tú crees que...? Vamos a ver, a mí lo que me produce una gran decepción es no encontrar a la Unión Europea en un debate como este. Es decir, creo que es el momento de trabajar como Europa y de decidir como Europa. Pero no te va a valer esa respuesta. ¿Tú crees que en el caso de que se decida una intervención militar, primero, ¿tú crees que se deberían apoyar los bombardeos aéreos que en estos momentos ya se están realizando por parte de algunos países? Pero unilateralmente. Sí, Francia lo está haciendo, Rusia lo está haciendo, lo están haciendo determinados países. Es decir, la Unión Europea le está dejando a Francia que tome sus propias decisiones. Yo creo que la Unión Europea está para tomar decisiones como Unión Europea y dentro de las decisiones que tome la Unión Europea está España. Y incluso apoyarías, o sea, ¿crees que sería prudente una intervención terrestre también? No soy militar, no tengo ni idea. O sea, sé que hay que acabar con el origen del problema si queremos no tener el problema. La estrategia a seguir para acabar con el problema no soy capaz de decir. A ver, eu creo que... Las dos cosas, lo que hay que hacer y un poco lo que está pasando, el posicionamiento de los diferentes políticos. Indo polo primeiro, creo que Podemos está utilizando a estrategia política de identificar a Ciudadanos co peor PP. E, ademais, agora mesmo é como se Pablo Iglesias interpretase que o seu rival político é Ciudadanos. Como que entre as forzas políticas emerxentes teñen agora a súa reválida nestas eleccións xerais e teñen que demostrar a ver cal das forzas políticas emerxentes é realmente a de relumbrón, non? No tocante a solución, é que o problema este non ten unha solución que se poda actuar de inmediato. Evidentemente, todo o que se faga ten que ser baixo o amparo da legalidade internacional. A intervención terrestre que ti preguntabas é que xa se ten feito en outros lugares, desde Afganistán, alá nos lonxanos finais dos anos 70, a actualidade, e non contribuiu non só a resolver problemas, senón a agravalo. Eu creo que, ademais, en Siria, no caso sirio, hai que saber quién é el malo. Porque vemos que a posición que ten Rusia, que non é fácil. Claro, que ten Rusia e que ten outras potencias, pois non é a mesma. Eu teño claro, non a guerra, porque di Vasco, se non insisto. Eu creo que hai que acabar co califato de Daesh, non teño dúbidas, pero creo que teñe que ser, que esa é unha tarefa que é responsabilidade dos povos desos territorios. Eu vou decir os nomes. O califato está enfrentado e matando sirios. Está enfrentando e matando turcos, está enfrentándose cos kurdos, está enfrentándose cos iraquís. E eu creo que son estos povos... Pero non un pouco morro? Espérate, é problema voso? Espera, vouche dar un exemplo. Daesh parece que ten 25.000, 30.000, 40.000 combatientes. O exército turco, só o exército turco ten 500.000 soldados. Deixa que diga, gran parte do lío que hai aí, é a intervención se está falando de Siria e quenes son os bons ou os malos.
gran parte do lío de Daesh aparece cando as potencias europeas deciden cargarse Pero por esa regla de tres, Manuel, pode haber quen diga, despois de isto, que hai certo consenso recoñecido mesmo por un dos que participou na historia, que foi Tony Blair, está moi ben que digas, non é problema voso, deixa que diga, eu creo que a responsabilidade, vamos a ver, o primeiro que hai que hacer é aillar a Daesh, quitarlle o apoio financiero, económico, militar, de armamento, as vinculacións que aínda deben de ter ca CIA, porque eso é creación directa de servicios secretos. Segundo, eu creo que a responsabilidade nese conflicto o teñen os kurdos, os iraquís, os sirios, etc. E creo que o papel da coalición internacional ten que ser apoiar a esos povos para que resolvan o problema. Apoiar a esos povos... Non te olvides que Daesh xa está aquí, non só está ali, está aquí. Está matando. Pero aquí ten que actuar a policía, o sea, non vamos a ir ti máis eu a bombardear o barrio de Leganés, porque pero que o problema ten que ser a policía que faga loita antiterrorista. Espera, el remato caidea política. Vamos a ver, esa é a parte lamentable do país, porque só se entende a política francesa, o que está decidindo o goberno francés, a barbaridade do discurso belicista en termos de eleccións a corto plazo, e esta política española, estas declaracións só se entenden en termos de BNTD, ¿no? E aí cada un xoga o que xoga. Albert Rivera está xogando a situarse claramente no espacio de dereita dura. Pero tú pensas que Rajoy non é tan dereita dura como era Aznar? Rajoy ten, efectivamente, Rajoy ten a experiencia de que él, persoalmente, foi derrotado por ese movimento de non a guerra, do conflicto... Foi derrotado tamén porque houve un atentado 11M. Atentado 11M que se vinculou directamente á participación española na guerra de Irak, e Rajoy xa aprendeu unha solución e non quere meterse en ese lío, porque un home prudente neste caso. A ver, os voy a escuchar enseguida, pero dejando unha cosa simplemente antes de escuchar lo último en relación con este asunto y que tiene que ver con las armas que utilizaron los terroristas el pasado viernes en París. Nos llamó mucho la atención primero, el precio de los Kalashnikovs y la facilidad con la que aparentemente se puede acceder a este tipo de fusiles. Así que hoy teníamos una misión, la tenía en concreto Saúco Fernández, tratar de comprar un Kalashnikov en las redes sociales. Se van a sorprender. Las imágenes que a lo largo de estos días han llegado desde París nos han impactado a todos. El sonido de los fusiles de asalto disparando nos han hecho preguntarnos cuán complicado es conseguir un arma de este tipo y cómo está regulado su uso en nuestro país. Hoy nos hemos propuesto conseguir el arma por antonomasia, el AK-47. Veamos si podemos conseguirlo. Lo primero que hacemos antes de disponernos a nuestra compra es hablar con la Guardia Civil para ver qué necesitamos para tener un arma. En España, para tener un arma de cualquier tipo es necesario tener una licencia de armas. Evidentemente, cuanto más peligro potencial tenga ese arma, más restrictiva va a ser la obtención de esa licencia. En la legislación española, todas las armas están controladas desde el momento de fabricación hasta el momento último que podría ser cuando reducimos un arma chatarra. Está siempre bajo control y trazabilidad. Tras nuestro paso por el cuartel decidimos visitar una armería para comprobar hasta qué punto esta estricta normativa se cumple a rajatabla. Allí nos interesamos por un arma de guerra, un fusil de asalto. Esta es la respuesta que nos encontramos. Un Kalashnikov, que tan famoso se fizo desgraciadamente estos días, no se puede vender en España, de ninguna maneras. Está considerada como arma de guerra, esa arma de guerra en España no se puede vender. Nadie la puede vender. En España es muy difícil entrar en un arma de ese tipo. No imposible, lógicamente, pero bueno, es muy difícil porque tienen muchas cribas. Tras fracasar en nuestra visita a la armería, nos disponemos a explorar otros mercados. Realizamos una búsqueda de Kalashnikov a través de la red. Tras un rato llegamos a un famoso portal de venta de segunda mano. En él encontramos un anuncio de AK-47 a la venta. Su precio supera ligeramente los 300 euros. Están inutilizados. Pero, ¿podríamos rehabilitarlo? Tengo conocimiento de que alguna armería, digamos que manipulaba esas armas para volver a ponerlas en un mercado negro. Desde la Guardia Civil, que es la competencia que tiene competencia exclusiva, lo que se ha hecho es que se ha cambiado la normativa con respecto a las inutilizaciones de armas, haciéndolas irreversibles prácticamente. Tras nuestra visita a la Guardia Civil nos ha quedado claro que España es un país especialmente restrictivo en cuanto a lo que armas se refiere. A pesar de ello, queremos comprobar qué posibilidades nos da la normativa para conseguir un arma de este tipo. Continuando con nuestro rastreo, llegamos hasta un foro de armas.
En él se menciona varias armerías especializadas. Visitamos sus tiendas online y nos encontramos con la sorpresa de que tienen a la venta rifles militares. Tienen el aspecto y muchas de las características de las armas concebidas para la guerra, pero han sido ligeramente modificadas para cumplir con la normativa española. De este modo, su venta se convierte en legal en nuestro país. Nos lanzamos a por uno. Armin, dígame. Hola, buenas. Mira, quería comprar el AK-47 que tenéis en la web. Sí. Pero hay aquí una cosa que no... Le pone capacidad de cargador 30 cartuchos. Sí. Pero no son 4 máximo, ¿no? Para caza mayor. No, a ver, este rifle en su calibre original, como es, sí, vale, en 7,62 x 39, es en sistema de acción manual. Ah, vale, que no es ni automático ni semiautomático. Claro, tira una a una, ¿no? En semiautomático en España es arma de guerra. Es arma de guerra. Entonces es acción manual. A ver, aprovecha todos los gases para el disparo, o sea, es más preciso que en su sistema semiautomático. Y bueno, al no ser en semiauto tiene la opción de tener el cargador de 30 sin problemas. Ajá. Y luego la culata plegable también tiene esa opción. Vale, pero tira de 1 a 1 y hay que volver a montarla. Exacto. Vale, pero por el resto es exactamente igual a... Exacto. Vale, perfecto. Lo que a priori parecía una misión imposible puede resolverse con una llamada de 5 minutos y 700 euros. Bueno, se puede comprar un Kalashnikov, efectivamente están rectificados, llegan ya rectificados para que no pueda dispararse de manera automática, pero se podría comprar por una cantidad, bueno, que acabamos de escuchar. Asequible. Julio. Hombre, yo lo que... volviendo a París otra vez, ¿no? No te interesa nada lo del Kalashnikov. Sí, no, en el fondo, digamos... No, y este reportaje se ha movido en la semi-legalidad, claro, porque bueno, no, si vas al mercado negro... Claro. No, esto, o sea, se resolvió esta tarde haciendo un par de llamadas, quiero decir, o sea, es tan fácil como eso. A mí me parece tremendo. No, es que me parece que él quiere volver a París, pero esto de que tengamos acceso, y estamos hablando de España... que tienes 6 meses por delante para hacerte con un... No, pero quiero decir que estamos hablando de un país como España en el que es especialmente complicado acceder a un arma y no hay ni siquiera demanda de eso, no es fácil, como otros países en los que, como sabemos, funcionan las cosas de otra manera. Vas a la armería y punto. ¿A Julio no le preocupa? ¿Os preocupa a vosotros esto de acceder a las armas? A mí sí, yo creo que... Insisto, el reportaje se ha movido dentro de la legalidad y de una búsqueda de internet, de una llamada de teléfono absolutamente legal, ¿no? Y no ha entrado en el claro, no ha entrado en el mercado negro, no ha entrado es decir, es demasiado fácil. Que cando eu insisto na actuación policial, que estamos falando desto. Quero decir, espera, deixa que eu acabe. Si hai terroristas sanguinarios en Europa que poden comprar armas, e un redactor de V Televisión en contra, chamando por teléfono, quen vende armas, non sei que fai o Guardia Civil ese que falaba e explicaba que en España non se poden facer. Esa é a actuación da policía e dos servicios de inteligencia, porque eso non pode ocurrir en España, que é un país restrictivo, imagínate en Bélxica, que é o que ten a maior liberdade para facelo. Ya, Manuel, tú estás queriendo aislar el problema que tenemos aquí del origen... Deja de, venga, que es que tengo que acabar con este asunto, te pido casi un titular porque quiero hablar un poco del Partido Socialista, venga. Y decía, por supuesto que la colaboración policial es absolutamente básica. ¿Cómo son los protagonistas? Sí. Ahora, aquí hay un elemento que es básico, que lo que pretendían en París, por ejemplo, entre otras cosas, es enfrentar a la comunidad musulmana con la población autóctona de París. La primera conclusión es que eso no fueron capaces de tenerlo. Es decir, yo creo, digamos, que en este tema hay que llevar adelante también una lucha de tipo ideológico, en la cual se le diga a la gente, oiga, mire, nosotros somos Europa, somos la parte más civilizada del mundo, la más rica, entre otras cosas, ¿por qué? Porque hemos separado el poder político del poder religioso y porque hemos separado la investigación científica de los principios religiosos. Y si usted abandonó su país de origen y viene aquí, es precisamente porque nosotros hemos hecho hasta ahora un trabajo que ustedes todavía ni siquiera empezaron a hacer en muchos de sus países. Bueno, en cualquier caso, el país de origen ya es de ellos también. Claro, ellos ya han nacido en ese país, en ese mismo país. O sea, que estamos aquí, hablando de la segunda generación. Bueno, que aquí hay otro problema. Es decir, no es lo mismo un francés
de octava generación, pues eso, que se apellida, por ejemplo, Depardieu, Sí. que una segunda generación de población musulmana. ¿No es lo mismo en qué sentido? Sí. En que es una persona que en el núcleo familiar es fundamentalmente, digamos, de otro país y que está viviendo en otro. Es decir, yo te lo puedo decir en mi caso particular. O sea, que no se ha producido integración. Yo cuando estaba dices. en Brasil, nací en Brasil, Sí, bueno, decía, vine con esto... los 10 años, allí era el español. Ya, Concho, pero esto sucede siempre con las inmigraciones, pero... Bueno, es que eso está ahí. Claro, es decir, no, mira, yo reconozco, un tipo en el Reino Unido, completamente vestido, digamos, prácticamente de gentleman, de 10 generaciones hindú, o sea, físicamente era un hindú, hace unos años a mí me dice, vamos a ver, Julio, yo soy tan inglés como cualquiera de estos que hay aquí. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para ser un inglés común? Claro. Hombre, yo no le contesté. ¿Qué? ¿Pero y qué pensaste? Dice, mira, no... Bueno, pero lo que lo estás diciendo, prácticamente Julio, es un tema étnico. Bueno, pero es que no se ha estado dando... No estamos hablando pero de vamos a ver, derechos, pero vamos a ver, entonces, Julio, si te vas así, te vas a Estados Unidos, todos los... Es otra cosa, Estados Unidos es otra cosa. ¿Pero por qué? Porque resolvieron el tema de la integración. Ah, lo resolvieron. Porque todos son inmigrantes. Lo resolvieron, caray. En cierta medida, sí. Lo resolvieron. De todos modos, se me permite solo un segundo. Hai unha parte de razón en todo o que dis, pero pensa unha cousa, son mozos que foron socializados no sistema educativo francés, dun estado laico, que cando eran novos, cando eran máis noviños, pois tiñan as mesmas aficións, as mesmas movidas parapoliciais propias das zonas nas que adoitaban vivir, e que eran idénticos a outros. Hai un momento en esa socialización que fracasa. E non é o elemento familiar, nin é o elemento escolar, nin o grupo, nin os medios de comunicación. Algo falla nesa socialización. Dejadme, es que tenemos que poner el punto final a este tema. No, Julio, tenemos que poner el punto final a este asunto, simplemente para introducir un tema más y que tiene que ver con el PSDG y con una comunicación a través de las redes sociales que hoy volvía a visibilizar el desencuentro absoluto entre el ex secretario xeral de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, y el actual Xosé Ramón Gómez Besteiro. 40 caracteres del exsecretario xeral han levantado polvareda entre los socialistas. El PSDG hace dimitir a Orozco por estar imputado y ahora fuerza nombramiento de Besteiro al Senado porque está imputado. Incoherencia total. Ataque directo a Gómez Besteiro. Su número 2 ha respondido también por escrito. Con tono amenazante, Pilar Cancela insta a Vázquez a aparcar las críticas y a trabajar por Pedro Sánchez, sin aclarar si Besteiro será la propuesta del PSOE para uno de los 3 escaños que le corresponden al Parlamento de Galicia en el Senado. Respeto a proposta ou a autoproposta que faga o Partido Socialista de Galicia. Xa lle corresponde a eles solucionar os problemas que teñen como para que teñan un problema tamén co grupo mayoritario da Cámara. Esta vez Feijóo no bloqueará el nombramiento de Besteiro como senador, pero el presidente pone como ejemplo al PP. Rafael Louzán o Rogelio Martínez están imputados y van en las listas al Senado como suplentes. A súa situación procesal para nós foi sensible. Este miércoles era López Orozco el que iba a declarar por el caso Garañón, confiado en que se le levante la imputación. Esclarecer a verdad para que isto pois acabe canto antes. A Besteiro se le atribuyen 4 delitos: tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio. Pero el secretario xeral de los socialistas tiene un plan B: intentar apartar a la jueza Pilar de Lara mediante un recurso que su abogado ha presentado ante la audiencia de Lugo. Para cambiar de juez hay otra vía: un escaño en el Senado con aforamiento incluido. Cando corresponda a renovación tomaremos unha decisión. Besteiro tiene el permiso de Madrid. César Luena anunció este lunes que deja la decisión a la Ejecutiva gallega y tiene además el calendario a favor. El Parlamento permite registrar el nombre de Besteiro un día antes de votarlo, es decir, tras el 20 de diciembre, pero antes de Navidad. Cuenta además con el apoyo del socialista más poderoso de Galicia. Yo veo para Besteiro que está aquí, será un candidato magnífico a la Xunta de Galicia. Al unísono han hablado la alcaldesa de Lugo, el presidente de la Diputación
Diputación de A Coruña o el presidente de la FEGAMP. Voces que no consiguen acallar la creciente lista de críticos. La expulsión de Manuel Martínez después de 40 años de militancia ha provocado las quejas de 4 regidores socialistas, el último hoy mismo, el de Cervantes. El Grupo Socialista en Becerreá, el exsecretario provincial en Lugo, el exregidor de Vigo Carlos Príncipe, la ejecutiva en Ourense. Por más que escenifiquen tregua, la paz en el PSDG es una cima inalcanzable y el tuit de Pachi Vázquez un tropiezo más en el Pedregal. Xoán Bascuas. Bueno, a verdade é que para mí non lle falta razón o que di Pachi Vázquez, non? Claro que la Claro, digo eu. A grande diferencia deste chío, deste tuit, con respecto a outros que se ten feito é que por primeira vez pon o nome de Besteiro, pero leva unha temporada dicindo... Dixo aquí en directo o que pensaba de Besteiro. Refírome a través do... Sí, efectivamente, pero refírome a través dos chíos, porque non hai moito, tamén dixo algo ao respecto da participación da militancia de Ourense a hora de configurar as listas, que non contaban con elas, pero que logo para facer actos sí que os chamaban. El leva tempo así. A cuestión é que a cadencia que está levando Besteiro en todo este proceso, a tela de xuizo que se pon a organización filial do PSOE en Galicia, pois tamén toca sensiblemente a procesos vindeiros que tenemos que enfrontar ao ano que ven. Os pido un titular, Manuel. O Partido Socialista non é un partido, é un reino de taifas, de familias, no sentido italiano da palabra, que ten moitas dificultades para dar un mensaxe optimista para a sociedade. Julio. Pues, hombre, yo veo al PSOE en general, vamos, y aquí en Galicia como metido en un bocadillo entre una derecha, un centro-derecha, Ciudadanos, hombre, con vocación europeísta y tal, y particularmente, digamos, aquí en Galicia, con las mareas por el otro lado, ¿no? Y entonces se siente amenazado y hombre, y entra en incoherencias de este tipo, ¿no? Tú lo dejas en incoherencias. Sí, bueno, y como consecuencia de luchas internas en las que hay alcaldes que se van, que no sé qué, el otro, dice, bueno, mira, un follón. Yo no sé si crees, Miguel, si crees... Ese que un titular. Si crees que este puede estar siendo el peor momento del PSDG en Galicia o hubo aquel otro mal momento en el que fue superado por el Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento de Galicia tras ser candidato Abel Caballero. Bueno, probablemente tengan similitudes los dos momentos, ¿no? Pero yo, es decir, la impresión que yo tengo es que hay unas heridas no cerradas y sobre todo hay una intención nula de cerrar las heridas que está empezando a provocar una metástasis que puede terminar pues donde ellos quieran llevarla, porque realmente esto puede no tener fin. Bueno, vamos a hacer la última pausa publicitaria del programa, enseguida volvemos pendientes de lo que Uxía nos va a contar, que va a ser muy suculento, ya les adelanto.